Queridos amigos de todo el país, es un grato placer para nosotros, Rudy González, Olga Almanzar, Georgie Rodríguez, los poderosos, como nos han bautizado nuestra audiencia, Yo lo asumo. compartir con ustedes esta nueva entrega del Rumbo de la Tarde. Estamos transmitiendo desde Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Como es tradición, el soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Buenas tardes. Buenas tardes, poderosos, y buenas tardes a toda la audiencia. Nosotros, pues, siempre motivados, animados para estar con ustedes en este rumbo de la tarde. Aprovechar la ocasión, y yo sé que es algo que el equipo entero se une, elevar un pequeño homenaje a la memoria de doña Socorro Castellano. doña Socorro Castellanos, que falleció ayer y que dejó tras su fallecimiento un legado de elegancia, de buena comunicación, una santiaguera que representó al país de la mejor forma en la comunicación como locutora, como productora, como conductora, una mujer que dejó cátedra de cómo debe ejercerse la comunicación en República Dominicana y que yo sé que llegó a muchas generaciones y que perteneció a una generación de mujeres que abrió el camino para las que venían detrás. Mi respeto y que Dios la tenga en un muy buen lugar. La recuerdo como hoy, en Buenas tardes a la Orden, junto a Annie, se me fue el apellido. Bueno. Uriel. No. Bien, pero bueno, Socorro fue pionera en ese tipo de programas en la televisión dominicana. Y como bien señala Olga, con una calidad incuestionable, por un respeto hacia el público que la oía y la veía a través de la televisión y la radio. Una excelente persona. Yo tuve el privilegio de contar con su amistad y, bueno, el último momento que compartimos, no hace mucho, fue en Indotel, en un acto que hicieron, donde nos hicieron un reconocimiento a ella y a mí por nuestra trayectoria en los medios de comunicación. 84 años tenía, pero con un vigor enorme. Y conversamos mucho ese día y recordamos aquellos buenos tiempos de la televisión dominicana. Idos ya, como decía ella. ¿A dónde está la calidad en la producción? Solamente voy a hacer uso de lo que dijo en su cuenta de X, Milagro Germán. Vuela alto, Socorro, amiga, vuela alto, tan alto, tan alto y tan alto, hasta que alcances tu lugar en el cielo. Amén. Sí, es decir de Socorro, tendríamos que tomarnos el programa entero. Ella tiene una vida en una impronta profesional, con una exposición en los medios de comunicación, en la televisión especialmente, pero además de eso fue una mujer dedicada a la cultura, al arte, fue esposa de Harley Hellman, fue ministro consejero encargada de cultura de la Embajada de República Dominicana en La Habana, en Cuba, y estuvo interactuando mucho tiempo en cultura, en el departamento, en la dirección, bueno, la dirección antes, después el Ministerio de Cultura, y se le reconoce y se le reputa como una alta profesional y una mujer siempre muy vertical, muy reconocida en los programas que participó y con quienes participó en los programas, que es el programa con Freddy Veras Goico por muchos años de Punto final.
¿Era punto final o nosotros a las 8? ¿Cuál de los? Punto final. Era un punto final, punto final. Sí. Ok, y 84 años de edad, ella se le había declarado un cáncer. Su hija murió hace un poco tiempo con víctima del cáncer también. Pero ella hacía una vida dentro de su situación eh, bastante normal. Hasta que ya en las últimas semanas sí estuvo postrada y finalmente eh, falleció este miércoles en la noche. Sus restos deben estar en este momento siendo sepultados en el cementerio Puerta del Cielo. Allí se hizo un velatorio desde esta mañana hasta en la capilla del cementerio Puerta del Cielo y serían sepultados a partir de las 4 de la tarde. Paz a los restos de doña Socorro Castellanos. Yo creo que no hay un dominicano que no sienta admiración por esta mujer ida y no sienta respeto por lo que fue su trayectoria de vida en República Dominicana. Yo recuerdo, Poderosos, que cuando yo estaba muy pequeñita, mi papá siempre fue un gran admirador de Freddy Veras Goico. Y en esa época el programa era tarde. Mi papá se sentaba siempre a verlo, creo que ya a partir de las 11, porque también era un seguidor del segmento de la escuelota que se hacía en ese programa. Y recuerdo haber conocido precisamente la trayectoria y la forma que ella tenía de comunicar a partir de ese programa, que también recuerdo a doña Yagna pasar por ahí y a Carlos Almanzar, que sin duda era una batería de comunicadores que todavía en la actualidad sí estaba ahí muy joven. Sí. Recuerdo ese equipo que era todavía en la actualidad, tenían un estilo completamente diferente, muy identificable, muy fuera de lo que abunda en los medios de comunicación. Y de verdad que sí, qué bonito es marcharse de esta existencia física, dejando el legado y dejando una impronta como la que ella dejó. Así debería ser honrada, deberíamos estar hablando más de esos ejemplos como el que ella nos regaló y que se conviertan precisamente en un modelo a seguir para las nuevas generaciones. Así es. Hoy hubo un accidente muy terrible en un avión que despegaba de un aeropuerto en el oeste de, de la India con destino a el aeropuerto de Londres, un avión de Indian Airlines precisamente, con 242 personas a bordo. Un Boeing. Un Boeing 787, que es uno de las generaciones últimas generaciones de la Boeing, un avión grande, un avión muy, muy seguro, muy... Estuve leyendo que es el primer accidente de ese tipo de, claro. de avión. Aquí en República Dominicana, estaba viendo en un reportaje, hay por lo menos 3 aerolíneas usan ese avión para venir a República Dominicana. Una de ellas es Air Europa, la otra es Latam y la otra no recuerdo. Y entonces, un avión, ese avión despegó, se ve, hay un video de cuando va despegando y se desploma, dice que 1 minuto 30 y tantos segundos, el piloto dio la clásica alarma de midday, o sea, es un llamado de emergencia. El avión despegó, no pudo lograr la altura y se precipitó a tierra. Las investigaciones dirán qué pasó. Lo más serio de esto es que de los 242 ocupantes del avión, entre ellos 2 pilotos, 8 tripulantes y los demás pasajeros, la mayoría eran de nacionalidad hindú, los otros eran británicos, 70 y tantos, habían 6 pakistaníes y un canadiense. Entre ellos habían también 8 o 9 niños menores de edad. Lo serio de esto es que varios de los que estaban adentro salieron con vida, unos 40 más o menos fueron rescatados con vida. Algunos murieron ya llegando al hospital o en el camino o en el hospital.
Hay un caso emblemático de una persona que iba en el asiento 11A que logró, sin ninguna mayor situación, logró salir. Y otra persona que dicen los reportajes internacionales salió caminando de lo que quedó. El avión explotó la parte de adelante, pero quedó una parte completa del fuselaje bastante completa. Pero lo peor de eso es que el avión cayó sobre un hospital, un hospicio donde había médicos. Dice que ahí murieron más de 40 personas también dentro del hospital. Es un hospital residencia, y además de eso era docente, donde había médicos docentes que recibían instrucciones, que estaban en proceso habían profesionales, pero también algunos que estaban en proceso de lo que llamamos aquí pasantía. Cayó en el centro del hospital, se precipitó. Y los muertos, hasta hace un ratito que vi el último reportaje, decían que eran 296 que ya iban de personas fallecidas. El avión llevaba, como digo, 241, salieron varios que estaban heridos y más de 40 inicialmente en el hospital. Una tragedia, pero terrible, terrible, terrible. Un accidente muy aparatoso, además del avión acabando de despegar y entonces caer precisamente en este lugar. Qué penosa situación. En otra información del día, el señor Antonio Espaillat, el empresario Antonio Espaillat, propietario junto con su familia de la discoteca Jet Set, colapsada el 8 ya de abril. 8 de abril. Porque fue abril, sí, ya después de medianoche, el 8 de abril, con un saldo de muertos de más de 230 personas fallecidas y una gran cantidad de personas heridas. Se presentó hoy a requerimiento de la Procuraduría General de la República a las oficinas en la Procuraduría del Procurador Adjunto Wilson Camacho, quien es el Procurador encargado de persecución del delito. Él está ocupando, Wilson, la posición que tenía Jenny Berenice cuando doña Miriam Germán, no, doña Miriam, doña Miriam era la Procuradora General de la República. Doña Miriam Germán Brito. Sí, lo que pasa es que pensé en Milagros Germán y ahí me vino el trabalengua mental. Entonces él se presentó, dice su abogado Miguel Valerio, que respondieron a una citación de la Procuraduría General de la República. Llegó alrededor de las 11 de la mañana y estaba todavía en horas de la tarde en el proceso de interrogatorio. Él llegó con una de sus hermanas, que también era propietaria dentro del esquema direccional de este negocio, de la discoteca Jet Set. Y es bueno apuntar que ayer se entregó el informe, el peritaje que se hizo. La primera parte dice que tiene unas 50 páginas. Se entregó el informe con los detalles de las investigaciones preliminares, las primeras investigaciones que se hicieron de el lugar del sitio. Lo hizo, ¿cómo se llama esta el ingeniero Madera, que dirige la oficina. Es lo que queda ver, el nombre de la oficina, que se me olvida. Yo soy muy bruto para los nombres largos. Pero además de eso, participaron se llama técnicos especialistas. Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Es que eso es demasiado largo. Sí, eso es muy largo. ONESBI. Además, hasta las siglas son un poquito difíciles. Bueno, ellos presentaron ayer. Pero participaron ingenieros especialistas en esa materia, extranjeros, internacionales. Entonces, ellos lo que hicieron, la evaluación principal de ellos era, por eso habla de un informe preliminar, porque las investigaciones continúan, es el informe preliminar de los escombros, del lugar, del área, de todo esto en una experticia para tratar de determinar qué, por qué y cómo se produjo la desgracia del desprendimiento del techo de la discoteca Jet Set. Este es un episodio que está en desarrollo en la Procuraduría General de la República, y cuando tengamos las informaciones del lugar oficiales,
iremos informando sobre eso. Así es. Si alguien tiene algún tipo le está dando seguimiento a esa información, por favor dirigirse a las redes sociales de RCC Media, en donde se estará dando información oficial sobre la evolución de ese caso, porque he visto, creo que todos hemos visto ya versiones que andan circulando y que no están confirmadas hasta el momento. Por eso, como es costumbre en el programa Rumbo de la Tarde, hasta tanto no haya una confirmación absoluta de fuentes oficiales, pues no se darán por esta vía. Sin embargo, sí RCC Media y todas sus redes sociales y canales están dando seguimiento a la información y por ahí pueden informarse de las versiones oficiales que se estén manejando. Así es. Pues estas son las dos informaciones del transcurso del día de hoy. Hay otras informaciones que están siendo, han sido motivo de información, de publicaciones en el día de hoy, como es la continuación de los atentados violentos en Colombia, con coches bombas, y hay un estado bastante tenso en las principales ciudades, principalmente en Bogotá, también en Medellín. Hay fuertes patrullajes, hay situaciones complejas. Hay que recordar que cuando los carteles de la droga fueron sometidos a una persecución violenta durante el caso de Pablo Escobar, de los hermanos Rodríguez Orejuela, de todos esos carteles, el cartel de Cali, el cartel del norte, el cartel de Medellín, todos estos grandes grupos de narcotraficantes, sociedades de narcotraficantes, respondieron a la persecución y a la embestida de las autoridades con acciones de violencia en las calles de las ciudades principales de Colombia, y convirtieron a Colombia en un gran escenario de violencia terrible. En cualquier restaurante se encontraba una gente con una explosión o con un tiroteo en las calles, en frente a un edificio donde vivía algún narcotraficante rival o un juez. Varios jueces fueron atacados y asesinados, y esto vino a ser la continuación de la secuela de lo que habían sido las acciones de los grupos subversivos que estuvieron en Colombia a partir de la conformación de estos grupos precisamente, pero era una lucha ideológica. Se fundaron las Fuerzas Armadas de Colombia, se formó el ELN, Ejército de Liberación Nacional, se fundó el movimiento M19, eran de los principales grupos, y además, conjuntamente con estos grupos, comenzaron los grandes carteles de la droga que en las selvas colombianas tenían sus laboratorios para la producción de cocaína que producían en Perú, cocaína que producían en Bolivia, cocaína que producían en las propias selvas colombianas. Y después entró entonces en juego los paramilitares, que eran grupos de exsoldados, sicarios y asesinos, y grupos que conformaban equipos para dar caza a esos grupos, tanto que tenían que ver con la parte ideológica, los grupos guerrilleros subversivos, como los narcotraficantes. En un momento determinado se determinó que habían grupos paramilitares que estaban haciendo vida con los narcotraficantes en su combate con los grupos subversivos que combatían también los narcotraficantes, y todas las selvas colombianas se convirtieron en un tierra de nadie y tierra de grupos sectorizados que tenían sus grados de influencia a cuenta y causa de la violencia. Vinieron después las negociaciones de paz, vinieron los acuerdos. El primero que liberalizó su acción y se desmilitarizaron fueron los del M19, Movimiento 19 de Abril, M19.
Después lo hicieron grupos de el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y algunos grupos también de las Fuerzas Armadas de Colombia, que son las FARC. Entonces, todo esto, hay grupos subversivos todavía, hay muchos carteles que operan dentro de las selvas produciendo cocaína y tratando a través de Venezuela, cruzando por las selvas venezolanas que unen a Colombia para tener acceso a sacar droga hacia el Caribe y también para sacar drogas hacia el Atlántico, hacia el Pacífico. Entonces, todo esto se ha convertido en una suerte de más subversivos narcotraficantes que subversivos ya definitivamente ideológicos. Quedan grupos todavía, pero esto está pasando. Después de Pablo Escobar y del desmantelamiento del cartel de Cali y del desmantelamiento en gran medida del el cartel del norte del Golfo, eh, vinieron los grupos más pequeños, pero no menos poderosos de la droga y no menos violentos de la droga. Y han seguido sus operativos de producción de cocaína y envío de cocaína con las persecuciones condignas y recurrentes de los gobiernos, de los grupos norteamericanos que hicieron el plan Gran Colombia, quedó desmantelado posteriormente, pero todo ha sido un estado de lucha. La violencia había cedido en Colombia. Primero eran los guerrilleros que mataron jueces, ocuparon una vez la Suprema Corte de Justicia, ocuparon una vez en uno de los más aguerridos episodios, la Embajada de la República Dominicana, un 27 de febrero. Yo estuve en Colombia 20 y pico de días en esa cobertura, en Bogotá. Agarraron y entraron a la embajada y secuestraron desde el embajador norteamericano hasta el nuncio apostólico, 20 y tantos diplomáticos que estaban celebrando la fiesta de independencia de República Dominicana. Hubo por lo menos uno de los guerrilleros muertos, hubo un par de heridos, hubo a un diplomático que logró escapar y después se negoció la liberación y salieron los guerrilleros, se fueron al exterior como exiliados y terminó el episodio. Pero cosas como esas ocurrían en Colombia y era un tema en medio de la Guerra Fría, era un tema subversivo y político. Después vinieron y en esa época se ponían bombas y se mataban gente en las calles y había una violencia generalizada. Sicariato. Pero después vino principalmente, pero los sicarios principalmente comenzaron a actuar. Habían sicarios cuando la guerrilla, pero vinieron a actuar realmente con mucho poder ya cuando las guerras intestinas entre los carteles de la droga y de los carteles de la droga contra las autoridades. Y usaban para ello a muchachos jóvenes menores de edad en motocicletas que iban y le disparaban a cualquiera porque la ley colombiana establecía que si los arrestaban iban para un reformatorio un año y de ahí salían. En esa ocasión, incluso Colombia, muy desesperada por esto, hasta llegó a prohibir 2 personas en una motocicleta. Hasta llegó a prohibir. Pero Colombia fue pacificándose y dirigió sus esfuerzos. Colombia es un país de una alta producción. Llegó entonces a girar hacia otro punto, el turismo. Y se ha convertido en los últimos años en un punto importante de turismo en Sudamérica. Y es uno de los países que más turistas ha estado atrayendo en los últimos tiempos en toda esa franja andina y hasta llegar hasta abajo, que son países muy convulsos. Está el caso de Venezuela, con una situación política muy crítica, el caso de Ecuador, el caso de Perú, el caso de Bolivia. Son países que han estado
muy convulsos en los últimos tiempos. Inclusive Ecuador se ha convertido en la nación más violenta de América apenas en el último año, y medio, 2 años. Y entonces Colombia se ha respirado mucha paz, mucha tranquilidad. George incluso estuvo hace poco en Colombia. No fue a hacer una vueltica, fue lógicamente a un tema familiar, con un matrimonio de un pariente. Fue a cumplir con la familia y pudo notar, pudo ver, habló de eso aquí, de cómo se respiraba un ambiente de seguridad que no era el ambiente de antes en una ocasión de lo que era Colombia. Ahora con esta situación, después del atentado contra el senador Miguel Turbay Uribe, después de este atentado, el sábado de la semana pasada, se ha generado una escalada de violencia, de coches bombas, de violencia, de atentados, que ha sumido a Colombia en una situación muy crítica en sus esfuerzos por la paz. Y esta es la situación que hoy vive Colombia. Así es, la verdad es que uno ya estaba desacostumbrado a ver las imágenes que se están viendo en Colombia en los últimos días. Es lamentable. Estuve hablando precisamente ayer con la periodista Carol Pérez, que estuvo con nosotros a inicios de semana, y hablaba precisamente de cómo esto ha generado mucha inestabilidad, porque eran ya escenas que la población había encontrado la tranquilidad de que ya no se veían, y que la gente tener que vivir esto nuevamente, aunque sea en una parte de Colombia, pues la gente está volviendo a tener esa misma sensación de que esto podría ser una escalada que lamentablemente lleve al país a una situación como la que narraba don Rudy años atrás. Es que a mí me resulta muy raro que bajo la presidencia de Petro, ¿no? Un hombre evidentemente del ala izquierda colombiana, ¿no? Se estén produciendo estos atentados que provienen precisamente, según se han dicho las investigaciones, él mismo ha dicho, de disidentes de la FARC. Disidentes de la FARC, pero que han tenido siempre algún tipo de vinculación con los sectores de izquierda de Colombia. O sea, es extraño eso que está pasando. Hoy se produjo la explosión de otro coche bomba. Por eso lo cito. Y eso está devolviendo a Colombia ese estado de intranquilidad, de terror en que vivía el pueblo colombiano. Un país que había logrado pacificarse, que incluso creciendo de manera vertiginosa en la llegada de turistas. Claro. Todo esto va a afectar a Colombia, sin dudas. Claro, incluso la campaña que ellos tenían es, ven a Colombia, que Colombia... Lo tiene todo. No, pero ellos usaron... Ellos tenían es una frase así parecida, pero había una campaña que decía, ven a Colombia y disfruta de la paz de Colombia o algo así, sí, porque estaban vendiendo la paz precisamente que estaban disfrutando. Pero estaban usando también el Colombia lo tiene todo. Que yo, a tipo de broma, ¿no? A un guía que utilizamos en Bogotá, le dije, mira, ese eslogan no marca país. Es marca país de República Dominicana. Pero también déjame decirte lo siguiente, el tema está en que el gobierno de Petro ha sido un gobierno muy errático. Cuando él trató de imponer en un plebiscito para pasar las leyes de salarios y una ley de seguridad social, envió el proyecto y el Senado se lo rechazó. Trató de hacer un plebiscito y no pudo. Entonces lo impuso o trató de imponer una serie de leyes de esa naturaleza por decreto. Y ganó mucha popularidad en el momento de parte de las clases trabajadoras y más pobres. Sin embargo, el proyecto no era posible, o sea, lo que él estaba proponiendo no era posible aplicarlo en la forma como él lo había impuesto. Entonces se quedó en el aire. Entonces, ¿qué pasa?
Petro ha recibido una andanada de críticas de su propia gente de que ha sido más bulto, por así decirlo, que realmente el logro. Sí, pero ha sembrado la división de clases otra vez pues en Colombia. Claro, pero déjame decirte. Estratos. Su propia. No, lo que pasa es que Colombia tiene muchas clases. En Colombia hay una división de como si fueran quintiles, del 1, 2, 3, 4, 5, y uno no se juntan con los otros. Los estratos. Y hay los grupos de personas de color que viven en el norte, de personas, o sea, de otros descendientes que viven en La el zona centro. de Barranquilla. Entonces, ¿tú entiendes? Lo que decir negro, pero lo hay. Entonces, es una situación social muy compleja. Y hay unas partes de que son campesinos cuasi indígenas que viven en las selvas, que son otra clase aparte. ¿Qué ocurre? Lo que han podido hacer la campaña contra Petro personalmente han tenido mucho éxito. Él comenzó con los problemas con los hijos y uno de los hijos metido en un negocio, incluso que involucró a la mujer en negocios con temas del Estado, usando la influencia del Estado y estuvo enjuiciado incluso. Entonces a Petro lo ha acusado nada más y nada menos que su ex canciller, una de las manos derechas de Petro, que ha dicho que él es adicto a drogas y al alcohol, que cuando hicieron una visita oficial a Francia, él se desapareció por 36 horas y rompió todo el protocolo y se desapareció por 36 horas. No se supo dónde estaba y decía el propio ex canciller en una declaración que emitió y una carta que emitió al Congreso, salió de la posición, de que él estaba y estuvo refugiado dentro de su habitación por muchas horas porque estaba bajo los efectos de drogas. Digo que eso es mentira, que él lo que había hecho es que se había ido porque tenía una hija que vive que está estudiando allá y que se había ido y lo había hecho en una forma privada, secreta, que se yo cuánto, pues nadie supo nunca de Petro. Entonces, todo eso ha surgido en contra de él. Además, Petro es una persona contestataria, muy agresiva en sus contestaciones. Cualquiera que lo enfrente, le dice 4 cosas en un periódico, una cosa, él le marcha. Parece a un presidente que teníamos aquí, pero él le marcha. Y le tira. Entonces, esa incontinencia de él le ha provocado también problemas serios dentro de su imagen, que él surgió con esa aureola de ser un hombre de izquierda que se insertaba en el proceso democrático colombiano, que ha sido un proceso totalmente después de que terminara la dictadura de Rojas Pinilla, que la provocó el caso de Gaitán en 1948 y dio paso a la dictadura. Cuando comenzó el proceso democrático, la mayoría de los que han estado al frente son de centro o de centro derecha. De centro izquierda han habido algunos atisbos de liderazgo dentro de las estructuras de poder, pero no han podido hasta el momento de Petro. Esa es la situación. Petro es un hombre que se desarrollaron muchas expectativas con él, porque venía de la izquierda, venía de las guerrillas y todo el mundo entendía, con Petro se va a concretar lo que fue el inicio de lo que hizo Juan Manuel Santos de lograr el acuerdo de paz, por lo que le dieron incluso un premio Nobel por la paz. Hizo el trabajo con las reuniones en Cuba, con las reuniones después finalmente en México y con la firma del acuerdo de paz, que es un acuerdo que no ha sido definitivo, pero que sí ha logrado bajar todas las tensiones y los enfrentamientos de las guerrillas con las autoridades. Bueno, vamos a la pausa después de esta cátedra que ha dado el señor Rudy González. No, yo lo que he hecho es relatarle las cosas que yo leo. Pero con mucha propiedad, ¿no? Vamos a la pausa. Mira, espérate antes que te vaya. Bueno, sí, el eslogan es el eslogan de Colombia. El riesgo es que te quieras quedar. El riesgo es que te quieras quedar. Gracias, Alex. Así es el eslogan de Nagua, ¿no? De Nagua es
Entra si quiere y sal si puede. Vamos a la pausa.